Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Ya en unos minutitos empezamos. ¿Me permite grabar, por favor? Sí. Profe, a mí también me permite grabar. Muy bien, Carla. Permitido. A mí también, profe, por favor. Muy bien. ¿Alguno más? Esto me termina molestando. Ahí se ve mejor. Bueno, ahí vamos a empezar. Ahora les comparto el PowerPoint. En realidad, ya está habilitado en el aula virtual el archivo de esta clase. Hoy nos toca ver la parte de hormonas. Hormonas es un tema muy importante porque las hormonas son los mediadores químicos, son los mensajeros que llevan la información desde un lugar a otro para indicarle a un tejido, a una estructura que cumpla una determinada función. Entonces, en esta materia, que es la parte de la química biológica, hay que entender cuáles son aquellas estructuras o moléculas, en este caso, que son capaces de cumplir esa función, de ser generadas o fabricadas por un órgano y viajan por la sangre hasta llegar al órgano donde se tiene que cumplir esa función. Todas se manejan como un sistema de circuitos donde la hormona es fabricada por una célula, es trasladada por la sangre y lleva a un órgano efector o órgano blanco. Y a veces hay como una cascada donde la primera información o el primer mensajero llega a un lugar y luego ese mensaje es simplemente la traducción de otra hormona u otro mensajero que completa o continúa la función en otro sector del organismo. En este dibujito, que es la, digamos, primera hoja o la tapa de este PowerPoint, vemos en los distintos lugares del cuerpo humano donde tenemos órganos generadores o que fabrican hormonas. También hay que entender que en el cuerpo humano hay órganos enteros que tienen como función fabricar hormonas, pero hay otras estructuras u otros tejidos dentro de otros órganos que cumplen funciones diferentes que tienen un grupo de células
que van a tener también esta función. Entonces, unos son órganos endocrinos y otros son estructuras celulares dentro de otro órgano que cumplen muchas veces una función muy similar o parecida. Quería mostrarles ahí en el dibujito que tenemos. En la parte de la base del cerebro tenemos la hipófisis. A la altura del cuello tenemos la tiroides, que es esta que tiene dos istmos, dos lóbulos y un istmo en el medio. También está la paratiroides, que está por encima y al costado de la tiroides. Están los riñones, donde en la parte superior tiene un conjunto de células que se llaman suprarrenales, justamente el supra porque están por encima del riñón. También tenemos el páncreas, que cumple una función endocrina muy importante. Y tenemos los órganos sexuales, tanto masculinos como femeninos, generadores de hormonas, las hormonas sexuales. Vamos a ir viendo uno por uno, y después vamos a ver algunos grupos de células que también cumplen esta función, pero que no forman órganos necesariamente. Esta parte que vemos aquí tiene una estructura muy característica porque tiene las tres partes claramente divididas, donde está la señal que proviene de la parte del sistema nervioso, que es el hipotálamo. Llega una información a través de hormonas a un órgano generador de hormonas también, que es la hipófisis, y esa hipófisis va a fabricar otro tipo de hormonas que van a ir hacia el órgano efector a cumplir una determinada función. Este mecanismo tiene la característica de que es puntualmente, uno fabrica, otro ejerce una función, fabrica nuevamente una hormona que va a cumplir una función en los órganos efectores. Este órgano, esta estructura llamada hipotálamo, va a generar o fabricar hormonas que se llaman hormonas liberadoras, porque justamente su función es ir a la hipófisis, en este caso la parte de la hipófisis anterior, para darle la señal o la información suficiente de que esta hipófisis anterior fabrique estas otras hormonas que están aquí con la abreviatura o el símbolo con la que se conocen, que son generalmente las iniciales o la primera letra de cada una de las palabras que forman parte de ese nombre de la hormona. Este estímulo de acción o de generador en la hipófisis anterior puede ser positivo o negativo. Positivo sería que le manda la información de que la fabriquen, serían hormonas liberadoras. En cambio, también le puede mandar una información, es que suprima o inhiba la respuesta, y en ese caso se llaman hormonas inhibidoras. Aquí en el dibujito las vemos a estas que son inhibidoras, con color rojo, y estas liberadoras con color verde. En los dos casos cumplen una función que se complementa, porque van a mandar una información que se fabrique la hormona hasta un determinado nivel, hasta que se cumpla la función, y luego tienen que regularse o autorregularse, y esa regulación se hace en este caso con una hormona distinta que inhibe el proceso anterior, que era la de fabricación. En este cuadro, que parece engorroso porque tiene muchos datos, simplemente tenemos lo mismo anterior, donde están detalladas cuáles son todas las hormonas que va a fabricar el hipotálamo para mandar, o sea, comparado con el cuadro anterior, que se los vuelvo a mostrar para que lo tengan claro. Ven que tenemos el hipotálamo, que es el sistema nervioso, hipófisis, que es un órgano endocrino generador de hormonas, y el órgano efector. Entonces tenemos 1 hipotálamo, 2 hipófisis, 3 órgano efector. Aquí tenemos el 1, que sería este hipotálamo, libera todas estas hormonas, o que mandan la señal inhibidora o estimuladora, a este cuadradito largo que sería la hipófisis anterior, que va a fabricar todas esta serie de hormonas y van a viajar por sangre hasta el órgano efector, que por ejemplo van a ser el crecimiento de los huesos, el efecto de sintetizar una proteína, el efecto de subir o bajar la temperatura, etc. Entonces, ahora vamos a ver un poquito en detalle cuáles son esas hormonas que fabrica el hipotálamo, que son hormonas liberadoras. Tienen como función la de darle la señal a la hipófisis de que genere o fabrique
una segunda hormona. Tenemos esta que se llama GRH, donde es la hormona liberadora de GH. O sea, es la hormona encargada de mandar la señal a la hipófisis anterior para que fabrique la hormona GH, que es la hormona del crecimiento. Entonces, la hormona liberadora de la hormona GH es la que aporta o fabrica el hipotálamo. Después tenemos la TRH, que es la hormona liberadora de la TSH, donde la TSH es una hormona de la hipófisis que va a responder o va a actuar o se va a fabricar solamente si le llega la información del hipotálamo de que la fabrique. O sea, esta hormona TRH liberada por el hipotálamo es la encargada de dar la señal de que la hipófisis anterior debe fabricar la TSH. Y así, cada una de ellas que son las responsables de fabricar estas hormonas que van a cumplir funciones diferentes. Tenemos la TSH que va a mandarle entonces la información a la tiroides, la ACTH que es la que actúa sobre corteza suprarrenal fabricando los corticoides. Aquí tenemos unas que son inhibidoras y otras son estimulantes, las que tienen roja y celeste, tienen una hormona liberadora y otra una hormona inhibidora. Esta es la prolactina, que actúa sobre la glándula mamaria para permitir el desarrollo o el crecimiento de la glándula mamaria y también la producción de leche. Y en el caso del testículo en el hombre, lo que va a impulsar es la producción de la hormona masculina, que es la testosterona, y también va a potenciar el funcionamiento de esa hormona. Tanto la FSH como la LH, también producidas por la hipófisis, van a actuar sobre el ovario y el testículo, dependiendo si es varón o mujer. En el caso de ovario, favoreciendo el desarrollo de los folículos para la ovulación, y que después, digamos, le da las características necesarias al tejido para que pueda fabricar el estrógeno o estradiol. En el testículo, lo que permite es el crecimiento de todos los túbulos seminíferos en el desarrollo del varón en la pubertad, o de la espermiogénesis, o sea, la fabricación de los espermatozoides en la edad adulta. La LH, también, que es la que le va a mandar al ovario la información suficiente para que ovule, y después produzca la otra hormona sexual femenina, que es la progesterona, y en el testículo va a permitir que desarrolle las células intersticiales, que van a ser dentro de lo que es el tejido que forma parte del testículo también. Esto lo hemos dicho groseramente o en general, como para que se vaya entendiendo de qué se trata este sistema de mensajeros y cómo van funcionando. Pero en la última parte de la clase de hoy hablamos más en detalle de justamente lo que es la parte de hormonas sexuales. Bueno, entonces ahora vamos a entrar un poco más en detalle de cada uno de estos órganos, que vamos a ver cómo funcionan y qué fabrican, cómo lo hacen y qué función cumplen. Hemos dicho entonces que tenemos un órgano que está en la base del cráneo, que se llama hipófisis. A esta le dicen también como la glándula maestra, porque tiene todo lo que produce, todo lo que fabrica, miren, 9 hormonas distintas, son las que controlan o digamos, regulan casi la mayoría de los otros tejidos endocrinos. Por eso es como que le llaman la glándula maestra. Esta hipófisis, que el dibujito sería esto, está formado por 2 lóbulos o 2 partes. Una anterior, que sería esta que tiene como estas venitas de color azul, y una que está por detrás, que es la hipófisis posterior. Este lóbulo anterior, o también denominada adenohipófisis, fabrica este tipo de hormonas. Estas 5 que se llaman hormonas tróficas, y estas 2 que son hormonas no tróficas. Estas tróficas son ACTH, simplemente por la letra la nombramos, TSH, FSH, LH y MSH. Y las que no son tróficas, GH y prolactina. Esta es la hormona del crecimiento y esta es la hormona que hemos dicho que tiene que ver con la producción de leche en las mamas. También tenemos, en este caso, una estructura que es transitoria, que solamente está en el embarazo, que es la placenta. Esta placenta
que miren aquí hay un corte como para entender el lugar donde se ubica, se produce y alimenta, o digamos, todo lo que produce va a ser utilizado para el desarrollo del feto durante el embarazo. Hay distintas hormonas que fabrica la placenta. Una de ellas es una hormona trófica también que se denomina hormona gonadotrofina coriónica. Esta hormona es la con la que se utiliza para hacer el diagnóstico del embarazo. Esta hormona tiene dos partes o dos subunidades. Una de ellas, que es la subunidad, una es alfa y otra es beta. La subunidad beta es solamente específica de la hormona del embarazo. Por eso, cuando uno va a diagnosticar si está o no embarazado, utiliza la presencia de esa subunidad beta para poder confirmar que hay un bebé en gestación. También la placenta fabrica otra hormona que se llama lactógeno placentaria, que tiene como función la de estimular el crecimiento del bebé, la de desarrollar las mamas de la mujer embarazada, y es luteotrófica, o sea, para actuar sobre distintas estructuras, y eritropoyética porque va a ayudar a la formación de sangre. ¿Se acuerdan que habíamos visto en otra clase cómo eran los mecanismos de acción? Que podían ser directamente ellos entraban a la célula y actuaban sobre su función, o no pasaban por la célula y tenían la necesidad de tener un segundo mensajero, que era quien respondía o recibía la señal y la trasladaba hacia dentro de la célula. Estas hormonas actúan en su mecanismo como con segundo mensajero. Disculpe que la moleste. Sí. ¿Me permite grabar, por favor? A mí también, ya que estamos. Diana, ¿no? Sí. Sí, Diana, Y profe. Cristian Noriega. Sí, profe. Disculpe que haya entrado tarde, no sé, hace mucho que han empezado. A las 8:05. Pero yo también le he grabado y a otras chicas me han grabado por si te falta un pedazo después. Ah, bien, bien, gracias, profe. Sí, si Muy pueden subir el link después y compartirlo, Sí. mejor, gracias. Bueno, Provecho, profe. gracias. Bueno. A ver dónde está. Hemos dicho entonces que la hipófisis tenía dos lóbulos. El lóbulo anterior y el posterior. El anterior, la adenohipófisis, que hemos nombrado todas estas hormonas que produce, y el posterior, que se denomina neurohipófisis. Esta parte de la neurohipófisis solo fabrica dos hormonas, a diferencia de la anterior que hemos dicho que fabricaba 9. Las dos hormonas que fabrica la neurohipófisis son la ocitocina y la vasopresina. Estas hormonas tienen una función muy específica, y a pesar de ser, desde el punto de vista bioquímico o estructuralmente muy parecidas, la función es totalmente distinta. En el caso de la ocitocina, miren, está formada nada más que por 9 aminoácidos, donde 2 son cisteínas. Si se acuerdan de la estructura de los aminoácidos, la cisteína tenía azufre. Estas dos cisteínas logran formar un puente disulfuro que le da esa característica estructural. Acuérdense que las proteínas tienen estructura primaria, secundaria, terciaria, gracias a esos puentes sulfuros que se generan. O sea, esta hormona, solamente de 9 aminoácidos, va a circular en la sangre una vez producida por la neurohipófisis y vive solamente entre 3 y 5 minutos. ¿En qué momento se fabrica la ocitocina? Cuando la mujer embarazada está por dar a luz, porque permite o favorece la contracción del útero para, digamos, permitir que esto después fabrique el estrógeno y la progesterona. Ustedes habrán escuchado más de una vez que algunas embarazadas, que el parto no se produce, lo estimulan o, digamos, lo inducen, se dice, con un goteo. En ese goteo lo que ponen es esta ocitocina, para ayudar a que haya una contracción más fuerte del útero y pueda producirse el nacimiento. Una vez nacido el bebé, la neurohipófisis de la embarazada sigue produciendo ocitocina con una función distinta, y es, como tiene como función la contracción del músculo, en el caso del parto era para la expulsión del bebé, en el caso de la madre que está dando de mamar, para la excreción de la leche, o sea, por la contractura del músculo liso, que va a ser a su vez estimulada esa neurohipófisis
por la succión del pezón por parte del bebé. Esta hormona también está asociada, y en muchos casos se la considera la hormona de la felicidad, porque se ha visto que produce una sensación como de placer, de estabilidad emocional, de tranquilidad, por eso se la asocia como hormona de la felicidad. La segunda hormona que fabrica la neurohipófisis se llama hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética o vasopresina es una hormona también de 9 aminoácidos, donde ven que una estructura muy parecidas, solo difiere en un aminoácido con la hormona anterior. Y por diferir en un solo aminoácido tiene una función que no tiene nada que ver con la anterior. En este caso, que circula también en la sangre durante 15 minutos y se degrada, tiene una acción antidiurética y vasopresora. ¿Qué significa antidiurética? Anti es un prefijo de negación y diurética es eliminación de líquido. Lo que evita esto justamente es que a nivel de los túbulos renales se elimine toda la orina sin control, sino que esto lo que hace es absorber todo el líquido para dejar pasar solamente o dejar eliminar solamente aquellos desechos. O sea, ese control de la reabsorción del agua en los túbulos distales del riñón está regulado por esta hormona que fabrica la neurohipófisis. ¿Cómo lo hace? Aumentando la permeabilidad del agua, de la superficie, el luminal de los tubos, permitiendo que el agua pueda volver a entrar. Otra manera es disminuyendo la filtración glomerular. O sea, es como si le cerrara un poco los poros para que esa filtración no suceda, digamos, indiscriminadamente o en gran cantidad. Entonces, la función de la hormona antidiurética es evitar que pierdan de más el líquido. Acuérdense que los riñones funcionan como unos filtros, como si fuese un colador. ¿Qué hace? Es como si pasásemos toda la sangre a través de ese colador para que quede retenida aquellas moléculas de alto tamaño que son necesarias y pase todo lo que es líquido. Pero todo lo que es líquido no lo podemos perder. Tiene otro mecanismo el riñón para que ese líquido filtrado sea reabsorbido lo que necesita y deje seguir o formar la orina con aquello que es tóxico o el vehículo para poder eliminar las toxinas. Esa función de volver a reabsorber todo el líquido que le es necesario con los nutrientes probablemente que sean necesarios que vuelvan a la sangre, están regulados por esta hormona que se llama hormona antidiurética, fabricada entonces por la neurohipófisis. El mecanismo de acción en este caso es con segundo mensajero, o sea que se acopla a la membrana, se une al segundo mensajero y transmite la señal. El mecanismo de acción va a ser por un segundo mensajero. Casi siempre hemos dicho, en la clase que hablábamos de los receptores, era el AMP cíclico, pero en este caso la vasopresina es por un segundo mensajero que se llama inositol trifosfato. Entonces aquí lo que podemos asociar claramente es qué le pasa al organismo si estas hormonas no son fabricadas en la proporción o en el momento correcto. Esta falla de la producción de la hormona antidiurética se denomina diabetes, pero diabetes insípida, porque la diabetes es una enfermedad asociada a la glucosa alta. En este caso no tiene que ver con la glucosa y se llama diabetes porque en realidad el paciente lo que hace es orinar muchísimo. Y el paciente diabético orina mucho, por eso al comienzo se creía que era un tipo de diabetes. Pero después se vio que no tenía nada que ver, tenía que ver con la reabsorción de líquido a nivel del riñón, pero se le siguió llamando diabetes. Y para diferenciarla, esta es la diabetes insípida y la otra es una diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. Entonces, fallas en la hormona antidiurética lo que va a generar es una diabetes insípida. Cuando no hay hormona, es una diabetes insípida por falla de la hormona antidiurética. Y hay otro tipo de diabetes insípida que es nefrogénica, donde la hormona esta antidiurética sí es fabricada, pero morfológica o estructuralmente anormal. Entonces no tiene la capacidad el tejido de responder a esa hormona, porque esa hormona es genéticamente errada o fallada.
Y la tercer caso de patología asociada a la hormona antidiurética es un síndrome de secreción inapropiada. ¿Qué quiere decir esto? Que sí se fabrica, pero no en el momento necesario. Por lo tanto, lo que está alterada es la regulación. Generalmente está asociado esto a los cánceres, cáncer como el de pulmón o tuberculosis, etc. Ahora pasamos a otra glándula productora de hormonas, como es la tiroides. Aquí tenemos una ubicación, miren en el cuello, en realidad está en la base del cuello, está como rodeando, y lo vemos así como si fuese una H, donde es claramente los dos lóbulos y lo que une, o el palito, que sería el istmo. Esta glándula de la tiroides va a producir las hormonas tiroideas. Estas hormonas tiroideas, para que se fabriquen, necesitan sí o sí de la presencia de yodo. Si uno hace un corte de estas células, tienen en el medio un líquido, estas células foliculares, un líquido, y este líquido folicular, en su interior, que es viscoso, va a ser donde se fabriquen las dos hormonas tiroideas que se denominan T3 y T4. Las dos hormonas tiroideas son estas. Esta es la T4 y esta es la T3. La diferencia desde el punto de vista estructural, bioquímico, solamente, ahí donde están señaladas las flechitas, es donde están las 4 moléculas de yodo. Una en el 3, otra en el 5 y otra en el 3' y en el 5' de la molécula de T4. Y T4 quiere decir justamente tetra, tetra que quiere decir 4, tetrayodo, que tiene 4 yodos en las tirosinas. Acuérdense del aminoácido de la tirosina, la estructura, esto deriva de las moléculas, de 2 moléculas que se unen de tirosina. Entonces, la T4 es una molécula formada por 4 yodos unidos en los lugares 3 y 5 y 3', 5'. La T3 es la misma molécula, salvo que en una de las posiciones del yodo lo ha perdido. Entonces el nombre de T3 es triyodo, 3 yodos sobre la tironina. Triyodotironina, en cambio la T4 era tetrayodotironina, o también llamada tiroxina. Esa sería la estructura química de las hormonas tiroideas. Son 2 anillos fenólicos, se llaman estos, que tienen 6 lados, y entonces la diferencia entre la T3 y la T4 es el yodo de la posición 5' de una de las 2 tirosinas. Esto que les voy a mostrar ahora es simplemente para que ustedes lo visualicen, lo vean, entiendan a veces cómo se producen estas fabricaciones de las hormonas de la tiroides, pero no es algo que lo tienen que saber de memoria. Hemos dicho que la presencia o el funcionamiento correcto de la tiroides necesita sí o sí del yodo. El yodo es digamos, un ion que tiene que ser incorporado en la dieta. El yodo está mayormente en todos los productos que son del mar, en los que son pescados del mar, las sales marinas, algas marinas, etc. Todo eso tiene yodo. Nuestro organismo, para fabricar la tiroides, imagínense si tiene 4 yodos cada una de las moléculas, la cantidad de yodo que necesitamos. Todas las ciudades, las provincias o los lugares que están lejos del mar, no tenemos ni el hábito ni la costumbre de comer pescados de mar con frecuencia. Entonces, el déficit de yodo en general es muy alto. Lo que se ha hecho hace muchos años, más de 20 años, es que el código bromatológico ha sugerido agregar el yodo, por ejemplo, en algún producto que tengamos de uso diario. Y lo que han hecho es agregarle yodo a la sal de mesa. Entonces, si uno se fija, en la etiqueta de algunas de las sales con marcas como por ejemplo la Celusal o las 2 Anclas, uno ve que dice suplementada con yodo. Eso ha logrado de que la gente que vivimos lejos del mar tenga el aporte suficiente de yodo para que no produzcan estas deficiencias en la producción, con el consecuente enfermedad de hipotiroidismo tan frecuente como tenemos en las zonas alejadas del mar
o sería en el norte de nuestra Argentina. Ahora vamos a ver en qué parte de esa síntesis de las hormonas tiroideas participa el yodo. Esto imagínense que es un corte de ese folículo que les mostraba, que tenía como si fuese un círculo formado por un conjunto de células que dejaban un espacio en el centro, que era donde estaba el coloide. Entonces, estas células de las tiroides lo que hacen es captar el yodo en forma de yoduro, que es provisto por los alimentos, como por ejemplo hemos dicho todos los alimentos de origen marino. Entonces, el yodo pasa o es captado por la célula a través de un gradiente que necesita energía. Es tomado, entra a la célula. Estas células tiroides lo que hacen una vez que lo captan, lo van a pasar al centro, al coloide. Una vez que está en el coloide, este que era yoduro con carga negativa, va a ser transformado en yodo. Esto va a suceder gracias a la presencia de una enzima que también se encuentra en la parte apical, quiere decir en la parte superior de la célula folicular, esta enzima que se llama peroxidasa tiroidea. Una vez que está transformado en yodo, estas mismas células van a fabricar una molécula proteica, que es esta celeste que está aquí, que se denomina apotiroglobulina. Esa apotiroglobulina va a incorporar el yodo en las posiciones, como hemos visto en el diseño anterior, 3 y 5. En el caso, como esto es una tirosina que tiene un solo grupito, ciclo, va a entrar en la posición 3 y en la posición 5. Este yodo se va a ir pegando en esos lugares. De manera que estos aminoácidos de tirosina que están dentro del folículo van a ir transformándose en esta molécula que se llama 3 y 5 diiodotirosina. Luego, dos tirosinas que están juntas, lo que van a hacer es desprenderse y unirse de a pares. Al unirse de a pares, lo que estamos logrando es que se forme una molécula de la hormona T4. Una vez que se ha formado y se ha unido, se rompe de esa apoproteína que habíamos visto anterior, liberándose la molécula de T4. Esa molécula de T4, después que se ha pegado el yodo, se va a convertir la molécula que quedaba, donde se desprende esto, en esta celeste sola que se llama tiroglobulina. Y estas células van a captar nuevamente por pinocitosis, por la zona apical o luminal de estas células, van a englobarlo como al coloide y los van a incorporar dentro de la célula por el proceso de pinocitosis. Esas van a captar entonces la tiroglobulina se va a romper, hidrolizar, liberando estas hormonas tiroideas y las va a liberar a la circulación sanguínea. Una vez que se libera como T4 en sangre recién pierde un yodo transformándose en T3 y en realidad la activa es la hormona que se denomina T3 o triyodotironina. Entonces, estas hormonas que han sido liberadas van a ir a cumplir su función. ¿Qué función cumplen las hormonas de la tiroides en el organismo humano? Especialmente participan en lo que se llama el metabolismo basal. Ellas van a ajustar ese metabolismo, esa actividad basal de las células. Estas hormonas tiroideas van a circular en sangre y van a tener que ir a cada una de las células para cumplir su función. Cuando van a las células, aquí, a diferencia de las que hemos visto anteriormente, sí pueden atravesar la célula, pueden unirse a los receptores que están adentro de la célula, receptores intracelulares. Una vez que se unen, son capaces de pegarse al ADN, modificando su expresión, logrando la función que ellos para la que han sido fabricadas. Entonces, ¿cuáles son las funciones de las hormonas tiroideas? Uno, aumenta la bomba de sodio y potasio. Acuérdense que la bomba de sodio y potasio era la generadora de energía, por lo tanto ustedes van a ver que generalmente la persona necesita como esa
esa energía producida gracias a la acción de las hormonas tiroideas. Producen calor, consumo de oxígeno, consumo de hidratos de carbono y de lípidos. Lo que hacen es degradar las proteínas y aumenta la actividad del sistema nervioso simpático. ¿Cómo se pueden acordar ustedes más de esto? Viendo cuáles son los efectos del que es hipotiroideo, o sea, del que no las tiene. En general, la persona hipotiroidea se cansa fácil, porque no tiene producción de calor ni de energía suficiente, es friolenta, porque las hormonas tiroideas producen un aumento de calor, y en general suben de peso, porque la hormona tiroidea te ayuda en el consumo del oxígeno, consumo del hidrato de carbono y reducción de los lípidos. Y también se dice, son más lentos incluso hasta en las actividades intelectuales, porque las hormonas tiroideas activan el sistema nervioso también. ¿Cómo se regula esto? ¿Cómo se hace para que fabrique una determinada cantidad, pare, vuelva a fabricar otra, o en qué momento, o cómo se logra que este organismo, digamos, maneje esa cantidad? Y esto se llama un efecto de feedback negativo. Habíamos dicho entonces que el hipotálamo fabrica una hormona liberadora, que era la TRH. Esta va a ir a la hipófisis para fabricar una segunda hormona que se llama TSH. Esta TSH es la que va a la tiroides para indicarle que fabrique la T3 y la T4. Ese producto de fabricación final del objetivo de estas hormonas es el que, cuando está en un nivel suficiente, va a hacer efecto negativo o de inhibición sobre la TRH y sobre la hipófisis, o sea, sobre la TSH. Este proceso se llama feedback negativo. Entonces, resumiendo, el feedback negativo es el proceso por el cual el producto de secreción es el que va a generar el estímulo suficiente para decirle o para frenar la misma producción. Todos los procesos de feedback negativo actúan de la misma manera. El producto de secreción, cuando llega a una concentración determinada, es la señal inhibitoria a quien le daba la señal de producción. En la sangre o en el plasma, la mayor parte de las hormonas que circulan no están solas, no hay T4 suelta, sino que están unidas a una proteína, que aquí en el esquemita sería estas pelotitas de color verde. Estas proteínas son dos, la TBG, que es una globulina fijadora de tiroxina, o la TTR, que es la transtisretina, que son dos tipos de hormonas tiroideas que le permiten a estas hormonas circular en sangre. La unión de la hormona tiroidea con la proteína, ¿qué le hace? Amortiguar los cambios de la concentración de la hormona. Entonces, esta que está liberada, que va a ser la activa, una manera de protegerla o que no esté activa, es que esté pegada a esta proteína transportadora. Y solo va a estar activa esta que está libre. En este dibujito lo que estaría demostrando es que está en lo que está graficado esto es la hormona activa, o sea, la libre. La cantidad que esta hormona unida a proteína y por alguna razón se libera para cumplir su función, ha subido en la concentración y es la que va a ir a impactar en el órgano blanco para producir la señal. Aquí miren el dibujito, la cantidad de hormona libre se ha reducido, se ha ido a formar de nuevo o a unirse a la proteína, entonces la concentración activa ha caído nuevamente y la libre es poca. Y ahí no hay nada libre, entonces el grafiquito es que baja a 0. Ahí vuelve a subir porque se vuelve a liberar T3 o T4, etc. Hemos dicho que otras de las funciones de las hormonas tiroideas era la producción de calor. Entonces, una persona hipotiroidea tiene poca producción de calor, en general es friolenta. Las hormonas, entonces, cuando producimos en buena cantidad, vamos a tener una temperatura
suficiente como para producir calor y a veces más. Cuando esto está frenado, este proceso no se da y por lo tanto va a sentir más frío. Ahora pensemos en los esquimales que viven en zonas frías. Van a necesitar más o menos hormonas. Más hormonas de tiroides, porque si es productora de calor y es un ambiente frío, necesitamos que nuestro metabolismo nos compense en ese, digamos, en ese ambiente que necesita más temperatura. Entonces, la producción de hormonas tiroideas aumenta en un clima frío. Esta producción de hormonas se hace en sangre, cumple su función, y el metabolismo, o sea, la destrucción o la producción, no es siempre pareja, sino que en algún momento hay que frenarla, o sea que tiene que ahorrarse energía. ¿Cuándo va a ahorrar energía el organismo? Inactivándolas. Entonces se va a ahorrar, por ejemplo, en los casos donde no haya una alimentación correcta. Por ejemplo, una desnutrición. Es como que el organismo siempre va a tratar de sobrevivir. Entonces va a buscar el equilibrio suficiente para no gastar de más, para no verse involucrado en procesos innecesarios. Entonces hemos dicho que las hormonas de la tiroides participan en la producción de calor o en la producción de los metabolismos, de la glucólisis, el ciclo de Krebs, y la persona está comiendo muy poco por distintas razones. Puede ser falta de alimento, puede ser enfermedad. Va a tener un estado de desnutrición o de bajo movimiento, baja actividad metabólica. Entonces las hormonas no tienen sentido que haya mucha cantidad porque no tienen sobre quién actuar. Entonces el mismo mecanismo de producción de hormonas de tiroides se frena, se inactiva, como objetivo la de ahorrar energía en esas situaciones de desnutrición. Entonces, en un ayuno o una desnutrición, la T3 no va a estar activa y vamos a tener mayor concentración de la hormona, por ejemplo, T4, que era la inactiva, hasta que el proceso lo requiera. Todos son mecanismos de control o de regulación de estos procesos. Ese sería, por ejemplo, cuando haya bajo metabolismo. La otra es, ¿qué pasa cuando las personas estamos lejos del mar? Entonces tenemos poca cantidad de yodo. Si no hay yodo, no se pueden producir las hormonas. Entonces, la baja producción de hormonas va a ser el estímulo suficiente para que este mecanismo aumente, está como indicándole producir porque hay poco. Entonces, la falta de yodo lo que va a hacer es producir poca hormona, pero estimular a que este camino metabólico, este camino de señales, se vea incrementado. Aumenta la TRH, aumenta la TSH, pero hay poca producción porque no hay yodo suficiente. Entonces, esa producción de baja concentración de T3 y T4 induce a que este freno que habíamos dicho que lo producía la alta concentración de hormonas no esté. Entonces se compensa aumentando la producción de TRH y de TSH en este caso. Ese aumento de TSH es como que fuerza a la glándula a fabricar más porque la concentración era baja. Entonces, este aumento de TSH o de TRH lo que va a hacer es que se restablezca, si puede, si tiene yodo, la secreción de las hormonas tiroideas en su normalidad. ¿Qué pasa cuando no tenemos una buena secreción? Es como si estuviera trabajando en falso. Entonces lo que hace es un aumento del tamaño. Ese aumento del tamaño de la glándula es lo que se llama bocio. Ese aumento de TSH va a provocar un aumento, una hiperplasia. Trabaja sin tener una efectividad en lo que hace y eso aumenta el tamaño. Este síntoma, que se llama bocio, está tanto en los que producen poco como en los que producen mucho. En lo que produce poco porque trabaja mucho para poder producirlo sin respuesta correcta. Y en los que trabajan mucho, que sería el hipertiroidismo, justamente porque hay un desequilibrio de la regulación y va a producir mucha cantidad de tiroides con otros efectos que ya vamos a ver.
Entonces, si permanentemente la falta de yodo se mantiene, se va a producir una enfermedad que se denomina hipotiroidismo. Entonces, resumiendo, el mecanismo de acción de las hormonas tiroideas es por receptores intracelulares. Si puede atravesar la membrana, se va a unir al receptor que está dentro de la célula y va a actuar sobre el núcleo, por ejemplo, para el efecto de la transcripción. ¿Qué hacen las hormonas tiroideas? Todas las células responden a la acción de las hormonas. Una, hemos dicho que activa la síntesis del RNA mensajero, aumenta la actividad de unas enzimas como la ATPasa, hemos dicho de la bomba de sodio y potasio, estimula la síntesis de colesterol, aumenta los receptores que están en el plasma y aumenta la concentración en el efecto de producción, o sea, anabólico. Y va a haber valores mucho más altos cuando haya efecto catabólico de destrucción para calor. ¿Qué patologías pueden suceder o aparecer cuando hay una falla en estas hormonas tiroideas? Cuando la disminución de la hormona es durante el embarazo o en la etapa fetal, la enfermedad con la que nace el bebé se llama cretinismo. Al no haber tenido la madre la suficiente cantidad de hormonas tiroideas para que ese bebé crezca naturalmente o correctamente, va a hacer un retardo en ese crecimiento y un retardo en el desarrollo mental. Por lo tanto, hay un enanismo y chiquitos con problemas cognitivos, o sea, un retraso mental. Después en el adulto, que se da con mucha más frecuencia, está el que hemos dicho una falla en la producción, que sería el hipotiroidismo, y un exceso o un aumento de la producción, que es el hipertiroidismo. El hipotiroidismo, entonces, hemos dicho que es el más frecuente en la zona del norte de la Argentina por estar muy lejos del mar. ¿Qué características tienen? Friolentos o intolerancia al frío, somnolencia, sensación de sueño, de cansancio permanente, lento, movimiento descoordinado, retención de líquido en los músculos, eso se llama mixedema, aumento de peso. En cambio, la persona que es hipertiroidea, que tiene al revés un exceso de producción, en general es eléctrico, aumenta el metabolismo, es muy flaco, está permanentemente haciendo cosas, tiene sudoración excesiva, tiene crisis de nerviosismo, de ansiedad, generalmente tiene los ojos como más saltones, eso se llama exoftalmia, y esta enfermedad se llama enfermedad de Graves, que es una de las causas más comunes de este hipertiroidismo. Ahora pasamos a otra glándula que produce hormonas, que es unas glándulas que están en la parte superior de los riñones. Estos son los riñones. Y esta es unas glándulas que están como si fuesen unos sombreritos por encima de los riñones, que se llaman justamente suprarrenales, porque están arriba del riñón. Estas glándulas suprarrenales, que tienen esta forma como de un triángulo, tienen un tejido en la corteza y otro tejido en el medio. La corteza suprarrenal y la médula suprarrenal. A pesar de que forman parte de la misma glándula y están en el mismo lugar, el origen embriológico de las dos sería distinta y por una razón de la vida han ido y se han acomodado en el mismo lugar. Por lo tanto, tenemos dos tipos de células, uno de la corteza y otro del medio, que no tienen que ver desde el punto de vista histológico demasiado entre ellas y producen hormonas muy diferentes. La corteza, que aquí está en violeta sería, imagínense que este cuadradito es el corte que lo tenemos agrandado, fabrica lo que son los corticoides. Tres tipos de corticoides. Los mineralocorticoides, que están en la parte más arriba, los glucocorticoides, en la parte media, y las hormonas androgénicas, que están en la parte más baja de esa corteza suprarrenal. Entonces, la pregunta sería, ¿nuestro organismo fabrica corticoides? Sí. ¿Dónde? En las glándulas suprarrenales. ¿En qué parte de las glándulas? En la corteza. ¿Qué tipo de corticoides tenemos? Tres. Mineralocorticoides, que sus funciones es promover de nuevo la reabsorción a nivel del riñón. En vez de agua, como era la antidiurética, aquí es de los iones, de sodio, de cloruro, etc. ¿Qué otro corticoide tenemos? Los glucocorticoides, que son los corticoides que uno generalmente conoce que se inyectan
para determinados casos de alergias, de procesos dolorosos o procesos antiinflamatorios, que son el cortisol y la corticosterona. Y el tercer tipo de corticoides son las hormonas androgénicas, como la androstenediona, que también promueve el desarrollo sexual. ¿Qué otra parte tienen estas glándulas suprarrenales? No, vamos a ver aquí la estructura química. Miren, casi todos tienen estos 4 ciclos que están unidos. ¿Ven que están, estructura es muy similar en todos? Miren, estos son glucocorticoides, tienen esta estructura. Los mineralocorticoides tienen estas dos. ¿Dónde está la diferencia? En general, en las cadenas que están unidas en alguno de los extremos. O, aquí tengo marcado la flechita, tiene los glucocorticoides igual que los mineralocorticoides, pero distinto que el andrógeno, tiene un grupo oxidrilo. Que está aquí arriba unido es diferente de tiene un grupo unido en este carbono que está como en la unión de este ciclo que tiene 5 caras con que tiene 6 caras. Pero estructuralmente son muy parecidos todos y provienen de nada más y nada menos que del colesterol. O sea, el colesterol es una molécula que tiene el organismo y que es necesaria porque es precursor de todas estas hormonas que son los corticoides, y después vamos a ver que también de las hormonas sexuales. Este sería el camino metabólico de síntesis de estas hormonas tiroideas. No lo vamos a estudiar, pero sí vamos a ver que tienen que ver, que parten del colesterol para fabricar hormonas como, por ejemplo, la progesterona, que es esta, la androstenediona, que es esta, el estradiol, el cortisol o la aldosterona, que son estas. Todas muy similares y todas vienen de la producción o del precursor que es el colesterol. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo actúan? Estas tienen también la capacidad de atravesar la membrana por simple difusión y se van a unir a un receptor que está dentro de la célula, y esa unión va a unirse 2 moléculas de estos corticoides. Esta unión o dimerización va a hacer que se fijen en el ADN del núcleo y va a activar la transcripción. Y este efecto va a ser después mediado o producido por hormonas. Aquí también vamos a ver qué enfermedades produciría la alteración de la producción de estas hormonas, que son los corticoadrenales. ¿Qué pasa cuando se produce por debajo? O sea, hipofunción. Una de las enfermedades es la enfermedad de Addison, donde si hemos dicho que reabsorbía el sodio, el cloro, aquí lo que va a hacer es perderlos. Entonces hay una pérdida de sodio, de cloruro, va a retener el potasio, ¿y qué va a producir? Baja de glucosa, hipoglucemia, hipotermia, y en general va a producir manchas, o sea, una hiperpigmentación. En cambio, cuando hay un exceso de producción de estas hormonas corticoadrenales, van a tener distintos tipos de patología. Uno es el síndrome de Cushing, donde tiene justamente las características opuestas. Sube la glucosa, hiperglucemia, tiene la cara de luna llena, un aumento de la adiposidad. Estas serían situaciones parecidas a las que le sucede a la persona que por alguna situación ha tenido que tomar por largo tiempo corticoides. Otro es el aldosteronismo primario, que es un aumento primario, quiere decir porque no tiene una causa que lo ha producido, sino solo ha empezado a producirse mayor cantidad de aldosterona. Este aumento de la secreción de aldosterona es lo que le produce esta hiperfunción. Otro es el síndrome adrenogenital, que es en el caso de las mujeres que tienen en la suprarrenal producción de hormona masculina y le da algunas características, digamos que lo que se denomina una virilización. Por ejemplo, tienen vello en la cara, tienen alteraciones en el ciclo menstrual, porque como tienen hormonas masculinas, inhiben o compiten y alteran el ciclo menstrual y por lo tanto producen una modificación en el funcionamiento de las hormonas femeninas. Y otro ejemplo es la hiperplasia
adrenocortical, donde de ese camino metabólico que hemos visto le falla una hormona. Entonces no pueden llegar al final a la producción de cortisol o de corticosterona o de aldosterona. Por lo tanto, va a aumentar la hormona que era la que le mandaba la señal desde la hipófisis, como hemos visto, que era la ACTH. Entonces esto va a tener como consecuencia aumentar la producción de los andrógenos y darle características masculinas al feto que genéticamente, por ejemplo, hubiese o es femenino. Bueno, eso es todas las hormonas que produce la corteza suprarrenal. Pero hemos dicho que en la parte de adentro, en la médula, también hay un tejido distinto del de la superficie, que se llama médula suprarrenal. No concuerda claramente con la definición de una glándula, porque no es epitelio glandular, sino es un tejido nervioso. Y fabrica dos neurotransmisores, adrenalina y noradrenalina, que tienen como función la de aumentar la frecuencia cardíaca, o sea, lo que funciona es de subir la presión. Entonces, al subir la presión, también estimulan la respiración y dilatan las vías respiratorias. También tienen como función la de subir la glucosa, o sea, son hiperglucemiantes, porque activan una enzima que es una enzima fosforilasa. Por esta función es que no se puede, se corre riesgo a veces de tener por agregado de estas hormonas un aumento de la glucosa en sangre y que sea por administración, en el caso que haga falta, de alguna de estas hormonas. Muy bien, ahora pasamos a otra glándula que es el páncreas. El páncreas es una glándula que tiene doble función, tanto endocrina como exócrina. Cuando decimos endocrina, quiere decir que son productoras de hormonas. En cambio, exócrina es cuando su contenido lo vuelca al exterior. No es al exterior por fuera en la piel, sino al tubo digestivo que está conectado con el exterior. Entonces, cuando uno dice exócrino, es con algún compartimento que puede o no liberarlo al exterior. En cambio, endocrino es para adentro, quiere decir hacia la sangre. El páncreas tiene doble función, exócrina y endocrina. La exócrina tiene que ver con la digestión. Fabrica el jugo pancreático que va a ir al intestino para ayudar a la digestión de las grasas. En cambio, la parte endocrina del páncreas fabrica unas hormonas que van a la sangre para participar en el metabolismo de los hidratos de carbono. Las dos hormonas más importantes que fabrica el páncreas son de acciones opuestas, insulina y glucagón. La insulina lo que hace es bajar la glucosa. El glucagón lo que hace es subir la glucosa. Entonces, cuando la glucosa está alta, por ejemplo, porque hemos comido mucho hidrato de carbono, una torta, algo dulce, una golosina, o pastas que tienen mucha glucosa, el páncreas va a secretar la insulina para hacer que esa glucosa en sangre baje. Entonces, podemos tener dos situaciones distintas. Una, que tengamos poca azúcar en la sangre porque venimos de un ayuno largo o venimos de toda una noche de dormir y por lo tanto se nos consumió toda la glucosa que teníamos. Entonces los niveles de glucosa están bajos. O podemos venir de comernos una torta entera y los niveles de glucosa van a estar altos. En una circunstancia o en la otra se estimula el páncreas. En una, si el nivel de glucosa está bajo, se va a secretar en las células alfa la hormona que se llama glucagón. Si están los niveles de glucosa altos, se van a estimular las células beta y van a fabricar insulina. La insulina lo que va a hacer es como lo hemos graficado como si fuese el portero de las células que le abre la puerta para que la glucosa entre. Entonces la glucosa, la insulina lo que va a ayudar es a bajar los niveles en sangre porque va a entrar a la célula. En cambio, el glucagón lo que necesita es que suba la glucosa. Le va a ir a decir al páncreas, no hay glucosa, rompe glucógeno para aumentar los niveles sanguíneos de la glucosa. Si lo tiene guardado como glucosa, libere glucosa. Y si tiene glucagón, destruya con la glucogenolisis para restablecer los niveles de glucosa en la sangre. Esas serían las funciones del páncreas como reguladoras
de los niveles de glucosa y por lo tanto indirectamente de los metabolismos de los hidratos de carbono. Entonces, en este cuadrito lo que hacemos es comparar la función de los dos, tanto de la insulina como el glucagón. ¿Quién lo fabrica? Páncreas. Insulina, células beta. Glucagón, células alfa. ¿Dónde actúa la insulina? Todas las células del cuerpo, porque todas necesitan glucosa. Entonces le ayuda a captar y a que pueda entrar dentro de la célula. Principalmente hígado, músculo y tejido adiposo. El glucagón va a ir a donde tenga glucosa porque lo quiere subir. Hígado, músculo y tejido adiposo. Porque el tejido adiposo hay grasa y la grasa podemos metabolizarla y sacar alguna parte de la glucosa. Mecanismo de acción. ¿Cómo hace para bajar la glucosa? Promueve la captación de la glucosa por parte de la célula, que entre la glucosa dentro de la célula y el almacenamiento. Por lo tanto, va a inhibir la destrucción de la grasa, la lipólisis. Y lo que sí va a promover es el anabolismo proteico y el crecimiento. En cambio, el glucagón, que lo que hace es querer aumentar los niveles de glucosa en la sangre, lo que va a favorecer es la movilización. Y por lo tanto, lo que va a estimular es que se destruya el glucógeno, o sea, la glucógeno lisis. Si no hay glucógeno, que fabrique glucosa por otros medios, la gluconeogénesis, aumentando que la captación de los aminoácidos por parte del hepatocito para hacer la gluconeogénesis. También va a promover, como no tiene energía y necesita energía para poder vivir, va a promover la destrucción de grasas para darle energía al cuerpo. Entonces, lo que va a ayudar es a la descomposición o destrucción de los lípidos, la lipólisis. Y va a inhibir, por lo tanto, el proceso inverso, el almacenamiento de los triglicéridos por parte del hígado. ¿Cómo se regulan estos dos? Como casi todas las hormonas, por un sistema de feedback negativo. ¿Qué efectos tiene? Si era insulina, almacenen o metan la glucosa dentro de las células. Saca la sangre y las mete dentro de la célula. El glucagón, ¿qué hace? Al revés, libera glucosa a la sangre. ¿Desde dónde? Desde el interior de las células y las lleva a la sangre. Porque el objetivo siempre es mantener un nivel parejo, fijo, fisiológico de los niveles de glucosa en la sangre. ¿Qué le pasa al hígado ante la insulina y el glucagón? Si hemos dicho que la insulina tiene que hacerlo bajar, lo que va a hacer es una incorporar glucógeno génesis. Lo va a destruir. En cambio, el glucagón va a querer liberar o aumentar la glucosa. Entonces va a haber una glucógeno lisis. Mecanismos opuestos. ¿Qué enfermedad produce el desorden o la alteración de la producción de la hormona como es la insulina o las hormonas del páncreas? Es la famosa diabetes mellitus o llamada diabetes, que es la que uno está más habituado a escucharla. Es un síndrome. ¿Por qué un síndrome? Porque es un conjunto de síntomas que tienen que ver o involucran a muchos órganos, por eso se llama multisistémico. Crónico, porque no es de un día para otro y no se cura, sino que es crónico, y el síntoma que emerge, o por el que lo descubren en general, es la presencia de glucosa, los niveles de glucosa aumentados en la sangre, que es lo que se denomina hiperglucemia. Glucemia porque es glucosa en la sangre, todo lo que termina en emia está referido a la sangre. Hiper, aumento. Entonces, hiperglucemia. La causa de la hiperglucemia es una falla de la insulina. La insulina puede estar o baja, muy baja, o puede estar en niveles normales o altos, pero no ser funcional. Entonces, en ambos casos lo que va a producir es una alteración del metabolismo de los carbohidratos, luego de los lípidos y después de las proteínas. La diabetes la clasificamos en dos tipos, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Es importante entender cuál es la diferencia entre ellas. En los dos casos, el problema está en la insulina. Hemos dicho que este sería un caso normal, fisiológico.
¿Cuál es la función de la insulina? Que sería este cuadradito rojo. Unirse a los receptores de la célula, y hemos dicho como abrirle la puerta para que la glucosa pueda entrar y la célula pueda vivir, pueda utilizar la glucosa como fuente de energía. Entonces, cuando la insulina se acopla al receptor de insulina de la célula, se abre esta puerta y la glucosa puede entrar a través de esta membrana e quedarse o utilizarse dentro de la célula. ¿Qué pasa cuando esta insulina es de mala calidad? O digamos, es resistente, se llama. No logra unirse al receptor. Esta glucosa, esta insulina producida por el páncreas, no logra unirse al receptor, por lo tanto, no logra abrir la puerta para que la glucosa entre a la célula. Entonces, la célula se queda sin glucosa y la glucosa permanece en circulación subiendo sus valores. Esto se llama diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 es una falla en la forma de estos receptores. Entonces, a pesar de que hay un nivel de insulina suficiente, al no poder unirse, de nuevo la glucosa no puede entrar. Esta diabetes no necesita insulina, sino que es una insulina de mala calidad y no puede funcionar. Perdón aquí que les he dicho que en realidad es de mala calidad, no. La insulina por alguna razón no se fabrica o las células del páncreas se dañaron y no tiene insulina. Esta es la de tipo 1. Sí o sí el paciente tiene que inyectarse la insulina porque no la tiene. En cambio, en esta que se llama insulinoresistencia, la insulina en realidad es de mala calidad. O la insulina o el receptor, pero lo cierto es que no se pueden unir y por lo tanto la glucosa tampoco puede entrar. Entonces en la diabetes, también tipo 1 como tipo 2, en ambas la glucosa está elevada en plasma. El mecanismo es distinto. En uno no hay insulina y en el otro, como el páncreas cree que no está fabricando porque no funciona, sigue produciendo. Entonces el paciente en general se encuentra con valores muy altos de insulina no funcionante y es lo que se llama insulinoresistencia. Profe, Sí. en ambos, disculpe, en ambos tipos de diabetes, tipo 1 y tipo 2, cuando se hacen análisis de sangre, los valores salen altos. Salen altos de la glucemia en sangre, pero si dosamos la insulina, en el insulino, la enfermedad tipo 1 de la diabetes generalmente es del niño del adolescente. En cambio, la del tipo 2 es del adulto mayor. La primera característica diferente es que uno es flaquito y el otro es gordo, porque la insulina, la diabetes tipo 2 lo que hace es evitar que entre la glucosa, circula y va a formar grasa, pero tiene insulina alta. Lo que tiene es alta la glucosa, pero también tiene alta la insulina. En cambio, en la diabetes tipo 2, tipo 1, tiene alta la glucosa y tiene 0 de insulina. Ese es el paciente que sí o sí Ahora debe sí. inyectarse. Y es muy Ahora flaquito. sí. Muchas gracias. ¿Qué otro síntoma tiene el paciente para sospechar una diabetes? Empieza a tener mucha sed, toma mucho líquido. ¿Por qué? Porque como la circulación como los valores de azúcar están altos en sangre, el organismo necesita diluirlo. Entonces le produce una demanda de líquido y el paciente tiene mucha sed. Y como toma mucho líquido, empieza a orinar más. Y es un paciente que, aunque sea joven, varón o mujer, se levanta varias veces a orinar de noche. Eso suele ser un síntoma que debe llamar la atención. Una persona joven, una persona normal, no debería despertarse de noche para orinar. Hay muchos motivos por los que sea, pero uno puede ser este. Si hay una ingesta demasiado anormal, hace frío, no has transpirado y tienes mucha sed, puede ser un motivo de que esté fallando en la regulación de los metabolismos del hidrato de carbono. Entonces, poliuria, que quiere decir poliuria de orinar mucho. Polidipsia, tener mucha sed. Y polifagia, tener hambre. Esto siempre estamos hablando de una diabetes no diagnosticada y no tratada. O sea, en el momento que se sospecha o que va el paciente al médico para ver qué le está pasando. Obviamente que un paciente que está diagnosticado con una diabetes tipo 1, tipo 2, que toma la medicación adecuada, que hace una dieta adecuada, no debería tener estos síntomas.
Estos síntomas van a aparecer cada vez que o esté descompensado o no esté cumpliendo con los parámetros que necesita para poder, o no esté con la medicación adecuada. Va a perder peso en la diabetes tipo 1. Va a subir de peso en la diabetes tipo 2. Si le hacemos un análisis de orina, le va a aparecer glucosa en la orina, que también es anormal. Normalmente el organismo, en esto que les decíamos que filtra y reabsorbe lo que le hace falta, el riñón debería reabsorber toda la glucosa. En el diabético, que tiene tan altos los niveles de glucosa, los deja pasar porque es una manera de eliminar que también le son tóxicos. Entonces vamos a encontrar glucosa en la orina. En algunas mujeres hasta puede alterarse la menstruación y producir, en el caso de los hombres, también una alteración de las hormonas sexuales. En el caso de la mujer va a alterar el ciclo, en el caso del varón va a producir impotencia. Es muy característico la fatiga, el cansancio, un dolor abdominal, pérdida en la vista, hormigueos por mala circulación en las manos y pies, piel muy seca. Si llegan a tener un lastimado, demora mucho en cicatrizarse, una debilidad y mucho cambio en el estado de ánimo, como irritabilidad, como sensación de intolerancia, de agotamiento, etc. El mecanismo por el que se da esto de orinar mucho y tener mucha sed, como lo hemos dicho, es por culpa de la glucosa alta en sangre. Al aumentar la glucosa, que se llama hiperglucemia o hiperglicemia, lo que va a hacer que la glucosa se empiece a eliminar por orina. Esto es una glucosuria. Esta concentración, la molécula de glucosa, es una molécula que va a arrastrar agua. Entonces la glucosa va a ejercer un efecto osmótico tratando de poder eliminarse con el agua, por lo tanto aumenta el volumen de orina. Eso es la poliuria. Al perder mucho líquido por la orina, le va a dar sed para tratar de compensar el volumen en el organismo y entonces se va a dar como consecuencia de la poliuria la polidipsia. O sea, ese sería en orden el mecanismo por el que se dan estos síntomas. Bien, ahora pasamos a otras células que son capaces de producir hormonas. Hemos dicho entonces que hay órganos que se dedican exclusivamente a producir hormonas. Serían órganos endocrinos. En cambio hay otros, como el corazón, cuya función, la más importante, es de actuar como de bomba impulsora de la sangre por todo el organismo. Pero tiene algunos tejidos, algunas células dentro de su estructura que sí fabrican un componente químico que es una hormona. Uno de ellos es el corazón. El corazón fabrica una hormona llamada péptido natriurético arterial, que también es llamada atriopeptina. ¿Qué función cumple esta hormona? Aumenta la producción de orina y la eliminación del sodio. Todos sabemos que la presión arterial tiene que ver con un mal equilibrio hídrico del sodio en el cuerpo humano. Entonces, la incapacidad de liberar el sodio lo suficientemente bien y correcta y en su momento va a hacer que se acumule y por lo tanto aumente la presión. Al aumentar la presión arterial, puede haber sucedido por esta alteración de reducir el volumen de eliminación por parte del riñón. En el sistema digestivo también tenemos algunas células que cumplen, además de su función digestiva, cumplen la producción de hormonas, como son algunas de la mucosa gástrica. La mucosa gástrica sería la capa que está más cerca de los alimentos dentro del estómago. Tiene unas células que producen compuestos que son hormonas como la gastrina. Esta gastrina, ¿qué función cumple? La de estimular a la secreción del jugo gástrico y el que se puedan mover el tubo digestivo para favorecer la digestión. También hay células que producen la secretina, que esta va a ser el efecto opuesto, o sea, va a inhibir la secreción del jugo gástrico y va, digamos, a estimular liberación del bicarbonato por parte del páncreas para bajar la acidez del estómago. Otra que se llama una hormona CCK,
que lo que va a ayudar es a que la vesícula se contraiga para favorecer la liberación de la bilis para el metabolismo de los lípidos y la producción de las enzimas que tienen que ver con el páncreas. O sea, como han visto que hay partes de los otros órganos que tienen estructuras o células que también van a fabricar alguna hormona con una función específica o determinada. El riñón hemos dicho que es por excelencia el órgano que nos depura la sangre en todo el organismo, nos limpia, nos filtra, reteniendo lo que les importa y eliminando lo que no. Al revés sería un colador. En un colador uno generalmente cuela y la malla del colador lo que hace es retener lo que no sirve y dejamos pasar lo que sí vamos a recuperar. En este caso el riñón retiene lo que sí nos interesa, que son todas las partículas grandes, que son los glóbulos rojos, los blancos, las plaquetas, pero deja pasar todo lo líquido. Pero de todo el líquido que deja pasar, sí nos sirve muchas cosas, las tiene que reabsorber. Esa es la función del riñón. También en alguna parte tenemos un grupo de células que van a fabricar hormonas. Una de esas hormonas que fabrica es la renina. Es una enzima que va a permitir o va a catalizar la transformación de la angiotensina, la producción de la angiotensina a partir del angiotensinógeno, que es el estímulo necesario para que se fabrique ¿se acuerdan? En la parte de las glándulas suprarrenales, la aldosterona. También hay otra parte del riñón que fabrica otra hormona que se llama eritropoyetina. Y esta es producida cuando hay una anemia severa, una baja de los glóbulos rojos, porque va a estimular la producción de mayor cantidad de glóbulos rojos. Esas dos hormonas las fabrica el riñón. Hay otro órgano que solamente está hasta la primera infancia, hasta la pubertad, y después deja de funcionar, que es el timo. Miren dónde está ubicado el timo. Ese timo produce una hormona que se llama timosina, que es la encargada de madurar un tipo de linfocitos que está en la sangre que se llaman linfocitos T. Bueno, y como último punto, nos quedan nada más y nada menos que las glándulas que producen las hormonas sexuales, que son las gónadas. Las gónadas van a fabricar hormonas que van a ayudar en la época embrionaria a desarrollar los órganos sexuales y en la época de la pubertad a generar los órganos necesarios para la reproducción, y durante cada mes, en el caso de la mujer o en el caso del hombre, cuando necesite producir espermatozoides, para regular la producción de digamos, todos los caracteres sexuales secundarios y después de las gametas para la fecundación. Los testículos del hombre lo que fabrican es esta hormona, que es una hormona esteroidea. Acuérdense que todas ellas que tenían este tipo de estructura de 4 ciclos son hormonas de origen esteroideo. En los testículos se fabrica la hormona esteroidea denominada testosterona, que es sintetizada especialmente por unas células que se llaman células de Leydig. Y esta tiene como función en la adolescencia de dar las características sexuales en la pubertad, sexuales masculinas secundarias. Esta testosterona, miren el dibujito, es a partir de un camino metabólico donde el precursor, el origen de esta testosterona es el colesterol. Entonces se genera a partir del colesterol y tiene dos vías probables, la vía de la progesterona y la vía de la DH. La vía de la progesterona es, primero se fabrica por progesterona y después sigue este camino hasta la testosterona. Y la otra es que va a la producción de dehidroepiandrosterona y recién androstenediona y produce la testosterona. ¿Qué función cumple? Hemos dicho que la generación de los caracteres sexuales secundarios, pero para que se produzca debe recibir una señal que está dada por una hormona que se llama LH, que hemos visto que venía de la hipófisis. Su mecanismo de acción, la testosterona, es capaz de atravesar la membrana y unirse, dimerizarse primero y regular la expresión unida al núcleo de las células. ¿Qué función cumple la testosterona? Esto estamos resumiendo porque lo hemos vuelto a decir.
En la parte del embarazo es la que ayuda a la producción o al desarrollo de todos los órganos de la reproducción. En la pubertad, a la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Y desde el punto de vista metabólico, ¿qué efectos serían? Estimula el anabolismo, todo lo que es síntesis, especialmente proteica. Va a retener nitrógeno, para las proteínas necesitamos nitrógeno, aumenta la masa muscular, va a hacer bajar la proporción de líquidos, disminuye la presencia del sodio, del potasio, del calcio, del fósforo, del sulfato, y tanto en el hígado como en el riñón también tiene efecto anabólico de proteínas, pero mucho menos que en el músculo. Y va a ser un estimulante de la eritropoyetina, que hemos dicho que era la que producía mayor cantidad de sangre. Por eso vemos que en el hombre en general tienen mayor cantidad de glóbulos rojos que la mujer por la presencia de mayores dosis de la testosterona. El equivalente a la testosterona en el hombre es las hormonas producidas en los ovarios de la mujer, donde tenemos las folículas. Visto que en el ciclo femenino tenemos dos partes, que lo dividimos por la ovulación. La primera parte es una fase folicular, y la segunda parte es una fase progestacional. Las hormonas que producidas por el ovario, van a ser en la fase folicular el estrógeno, o también llamado E2, y en la fase progestacional es la progesterona. Y las suprarrenales, en ambos casos, va a fabricar una pequeña dosis de hormonas masculinas denominadas androstenediona y testosterona, pero que está dada por por las glándulas suprarrenales, controladas por la LH y FSH. También hay otras hormonas en mucha menor proporción, con funciones, digamos, comparativamente de menor importancia, que son la relaxina, la activina y la inhibina, que tienen que ver con regular este ciclo sexual femenino. Si vemos la estructura química de estos estrógenos, volvemos a ver de nuevo que todas las hormonas estas que son estrogénicas tienen una estructura similar a la de la testosterona y que vienen a partir del colesterol, precursores del colesterol. Aquí está la progesterona, de nuevo, con una estructura similar, y los andrógenos, de nuevo, la estructura similar de los 4 ciclos. Características de las hormonas del ovario: progesterona y andrógeno. Si los vemos en la síntesis, son productos intermedios en esta vía de estrógenos, del estradiol. Esta producción de los estrógenos está estimulada por las dos hormonas que hemos visto de la hipófisis, que son FSH y LH. No circulan solos en la sangre, sino unidas a proteínas, que se llaman proteínas globulinas fijadoras de los estrógenos. Como todos los mecanismos de acción de los esteroides son intracelulares, son capaces de atravesar membrana, se unen, se asocian en dímeros y recién modulan la actividad de la transcripción a nivel del núcleo. ¿Qué efecto hacen los estrógenos? Sobre los glándulos, sobre los órganos genitales, va a ayudar en el desarrollo del ovario, de la trompa, de la vagina, del útero. Preparan la mucosa en cada ciclo para la progesterona, y van a hacer que se engrose el endometrio, aumentando los vasitos de sangre, la vascularización, y van a producir o van a ser mediadoras de la expresión y del mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios. Y los efectos sobre el metabolismo es anabólico. Aumenta la captación de agua, se oponen al efecto de la insulina. Disminuyen, por lo tanto, la tolerancia a la glucosa. Van a reducir el colesterol en el plasma. Por eso se dice que la mujer que está después de la menopausia, que le bajan los estrógenos, tiene mucho más riesgos de problemas de colesterol alto. Y también el estrógeno aumenta los niveles de HDL, por lo tanto tenemos más riesgo cuando la mujer deja de producirlos. Y la progesterona, que es la de la segunda parte del ciclo, va a actuar después de la ovulación,
va a favorecer ese engrosamiento del endometrio y va a prepararlo para la llegada de un embrión, o sea, de un embarazo. Una vez que aparece la progesterona, tapa o frena o disminuye la producción de estrógeno, frena por lo tanto la producción de LH y la ovulación. Y es la responsable del aumento de la temperatura en la segunda parte del ciclo y es regulada, hemos dicho, por la producción del hipotálamo, y este es el que se utiliza como método anticonceptivo. Porque hemos dicho entonces que el estrógeno es el que va a favorecer a la ovulación de la mitad del ciclo. Y después que es la ovulación, la progesterona frena esa ovulación. Entonces, si uno la da antes, va a inhibir o va a evitar que haya una ovulación y por eso se utiliza como método anticonceptivo. Y desde el punto de vista metabólico, es muy similar a lo de los glucocorticoides, pero con un efecto mucho menor, porque es un inhibidor también competitivo de la aldosterona a nivel del ritmo. Este ciclo menstrual no lo vamos a ver aquí. Y estas son otras hormonas, pero proteicas, no esteroideas, que fabrica el ovario, que hemos dicho, la relaxina, la inhibina, la activina, la folistatina, que tienen funciones no, digamos, no importantes, sino en proporción menos, de menos envergadura, sino que lo que hacen es, por ejemplo, la relaxina va a favorecer la motilidad uterina y después la relajación durante la gestación. Y esta inhibina lo que hace es frenar o inhibir a nivel de hipófisis la secreción de FSH, que era la estimulada. La activina también va a estimular selectivamente el FSH y la folistatina inhibe la anterior, la activina. Y como último nos quedan unas glándulas que están al lado de la tiroides, por eso se llaman paratiroides. Para quiere decir a los costados de la paratiroides. Esta paratiroides es una glándula que tiene que ver con la regulación del metabolismo del calcio. Y el calcio es la estructura más importante de los huesos y de los dientes, y tiene que ver con un valor que tiene que estar lo más estable posible en sangre. La paratiroides fabrica dos hormonas. Una se llama paratormona y la otra se llama calcitonina. Una, que esta es la paratormona, va a actuar cuando se va a secretar o cuando va a formar, cuando en sangre el calcio baje. O sea, concentraciones de calcio plasmático disminuido hace que la paratiroides fabrique la paratormona. ¿Para qué? Para subirlo. Porque lo que quiere es mantener estables los valores de calcio. Si por alguna causa bajan, la paratiroides va a tratar de subirlo. Ahora, ¿por qué puede bajar el calcio en la sangre? Por una mala ingesta, no se consume suficiente lácteos o frutas secas que tienen calcio, buena concentración de calcio, o por alguna situación estamos demandando más calcio de lo normal, por ejemplo, si estamos fabricando un bebé, o sea que una madre en gestación va a necesitar más calcio, porque está justamente en un proceso de fabricación de huesitos, un bebé. Entonces los niveles de calcio se le pueden bajar. Al bajarse, va a necesitar recomponer ese valor. Entonces la paratiroides va a secretar y va a hacer subir. Ahora, ¿de dónde va a sacar calcio para subirlo? Si hay en la dieta, va a ayudar a que se absorba más rápido en el intestino de lo que está comiendo para que logre compensar esos desniveles. Pero si el paciente no está ingiriendo suficiente calcio, va a ir a buscar donde haya. ¿Y a dónde va a ver? En los huesos y en los dientes. Entonces, lo va a sacar del hueso. Por eso se dice que la paratormona produce o moviliza la osteólisis, va a romper el hueso con tal de mantener esos niveles exactos del calcio en sangre. Por eso puede haber una osteoporosis a una determinada edad si no ingerimos una suficiente cantidad de calcio para que esos niveles estén en una correcta concentración. Otra manera que tiene el organismo para mejorar los niveles de calcio es dándole la información o la señal o la orden al riñón para que reabsorba más calcio en una parte de la nefrona. En ese caso, y la otra es
aumenta, a nivel de la vitamina D, donde la función va a ser aumentar la reabsorción de ese calcio. ¿Cuál es el objetivo en las tres situaciones? Aumentar los niveles para compensar por ese déficit que se ha producido por distintos motivos. ¿Qué pasa cuando se altera la función del paratiroides? Y obviamente va a haber una baja del calcio, una disminución de la concentración del calcio, y en general va asociado el calcio con el fósforo. Cuando baja uno, sube el otro. Entonces, si baja el calcio, va a subir el fósforo. Por eso, en general, si uno tiene una lesión, tumor o alguna causa que tenga que sacar la paratiroides, va a haber una baja de calcio y una suba del fósforo. ¿Qué síntomas va a haber? En general, calambre, parestesia de los dedos de la mano. Parestesia es como falta de sensibilidad o reducción de la contractilidad del miocardio. Ese sería un hipo, una baja del paratiroidismo. Pero también hay una patología que es aumentar la producción, el hiperparatiroidismo. Puede ser por un tumor que secrete paratiroides, se llama tumor primario funcional. Entonces, ¿qué va a hacer? Que suban los niveles de calcio mucho. ¿Y qué puede pasar? Que se produzcan como precipitados de calcio. Y ese exceso de calcio puede ser que produzca una disminución de la excitabilidad neuromuscular. Y aquí está la segunda hormona, que es la calcitonina, también de la paratiroides, que tiene la función opuesta. Y es cuando por alguna razón hay mucho calcio en sangre, la va a bajar hasta que llegue al nivel necesario. ¿Cómo va a ser para sacarse el calcio de encima? Aumenta la permeabilidad para eliminarla. Por ejemplo, a nivel de riñones. Hay una excreción aumentada del calcio y del fósforo. O a nivel de los huesos va a aumentar la actividad osteoblástica, permitiendo que el calcio entre dentro de la célula, o sea, aumentando la permeabilidad de la membrana osteocítica por un bombeo de calcio hacia el hueso. Por eso puede producir unos depósitos de calcio. ¿Con qué objetivo? Bajar los niveles plasmáticos para volver a llegar a ese equilibrio o a ese nivel necesario que se mantiene muy riguroso y muy exacto de los niveles de calcio en el plasma. Muy bien. Hemos llegado al final. La voy a guardar y la voy a subir en YouTube para que la tengan también, por las dudas se les perdió un pedazo. Meta, profe, gracias. Bueno, que tengan buenas noches. Bueno, Buenas noches.